Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Y oigan, a ver, en la mañana y creo que toda la semana hemos estado hablando de una batalla rara, rancia y muy vieja entre los estados del norte y los estados del sur. ¿Y por qué lo digo así? Porque Gabriel Cuadri, ayer en entrevista con Vicente Serrano, lo volvió a mencionar, etcétera, etcétera, que dice que los estados del norte son superiores porque son unos estados que han buscado, que tienen una visión, y que los estados del sur son flojos y son conformistas y que no han tenido la misma visión que los estados del norte, ¿no? Y ha sido como una pelea más o menos entre el norte versus el sur. Parece como muy como medieval, ¿no? Parece cada que mencionamos estados del norte versus estados del sur estamos hablando como en una cosita así medio medievalona, incluso antes de la colonización. Y no es coincidencia, los estados del norte están mucho más pegados a Estados Unidos y vienen con esta industrialización y etcétera, etcétera. Y los estados del sur han sido históricamente rezagados y repartidos como propiedades de lujo entre unos cuantos para ser explotadas, ¿no? Básicamente. Pero es curioso cuando hablamos también de esto, porque también hablamos de grupos empresariales, de intereses creados que han querido históricamente gobernar el país. Así que cuando hablamos de cómo decide esta administración, el presupuesto, las obras, en dónde va a ser la inversión en ciencia y tecnología, cuál es la prioridad hoy, por ejemplo, en el tema energético, y que no le está dando la razón a grupos de intereses creados en esos estados del norte, pues resulta a veces complicado pensar que hay legisladores, hay políticos que se van a aventar el tiro, siendo de los estados del norte, en una política social que ponga un piso parejo. Pareciera complicado, pero no lo es. Entonces, yo por eso le agradezco mucho a un diputado joven que forma parte de Morena, que hoy nos acompañe para hablar de muchas cosas. Nos vamos a aventar una plática interesante para que esta es la primera vez que viene, entonces ya saben que aquí merolico soy y bienvenidos sean. Entonces le agradezco mucho al diputado Mauricio Cantú, que es de Morena, pero resulta ser de Nuevo León. Así que, diputado Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Meme, muchas gracias por la invitación. Me siento contento. Saludos a tu audiencia. Y es un tema interesantísimo, o sea, bajo varios ángulos. El ángulo sociológico, el ángulo psicológico, el ángulo histórico. Justamente el 13 de agosto de este año se cumplieron 500 años de la conquista, en la que Gonzalo de Sandoval, que era uno de los lugartenientes de Hernán Cortés, apresa Cuauhtémoc, y es cuando oficialmente se marca la fecha de la caída del gran imperio mexica. Justamente también estoy escribiendo un libro sobre los aspectos sociológicos y psicológicos de la conquista, sobre los estratos sociales que marcaron la vida política y económica de México, y también cómo, en mi opinión, no hay casualidades, hay causalidades, que es otra cosa. O sea, las cosas suceden por una causa que puede ser distante o puede ser más reciente. En las dinámicas que tenemos en México y en muchos mitos, como el que expresó Cuadri ante Vicente Serrano, vienen arrastrándose de mucho tiempo, en donde afirman cuestiones que definitivamente son falsas respecto a los estados del sur, en donde de una manera irresponsable se cae en un pensamiento grupal que lamentablemente en todas las épocas del devenir histórico de la humanidad y en todas las regiones existe ese factor de pensamiento grupal, en donde la misma gente que piensa parecido se va reafirmando las propias ideas, aunque esas ideas no tengan sustento alguno. Y es difícil escindirse de ese pensamiento grupal. Es un factor que lo han estudiado mucho bajo el ámbito sociológico, Max Weber, bajo el ámbito psicológico, Freud y otros psicólogos. Y yo creo que es importante extrapolarlo a la política, y lo peligroso que es tener estas ideas que yo llamaría hasta prejuicios, que impactan la labor política, impactan la gran labor legislativa que tienen algunos, que es un gran honor representar a casi 130 millones de mexicanos, que pronto llegaremos a ese número, y que pues están sesgados por prejuicios. Entonces yo sí creo, Meme, que es importante cuando se está en un puesto de responsabilidad entender de dónde venimos, entender aspectos psicológicos, sociológicos, y buscar la manera de que todos tengan un piso parejo para desarrollarse. O sea, es importante que las y los jóvenes
puedan tener una educación de calidad, puedan irse adentrando en la dinámica económica, política, social de nuestro país. Todo tiene una curva de aprendizaje, nadie nace sabiendo, se necesitan oportunidades para las y los jóvenes. Desde hace 8 años soy profesor, primero en la Autónoma de Nuevo León y ahora en la UNAM desde hace varios años. Y lo que le digo a mis alumnos es que son seres que tienen un gran privilegio, que es estudiar en una casa de estudios de calidad, y que debemos de buscar que todos tengan esa oportunidad. O sea, no debiera de ser un privilegio, debería ser un derecho al que puedan acceder todos en este país. Y obviamente, al tener ese piso de oportunidades, y quiero entrar al aspecto del emprendedurismo o del empresariado, nadie está peleado con que el empresariado genere un bien o un servicio que tenga un beneficio para la colectividad, para la ciudadanía. O sea, de eso se trata. Si vamos al fondo de cómo surge el emprendedurismo, el empresariado, surge de alguien que trabaja una idea para dar un bien y un servicio del cual la ciudadanía está dispuesto a pagar por ese bien o servicio. El problema en México es que históricamente, en vez de otorgar un bien o un servicio a la ciudadanía, se juntaban con entes políticos para que esos entes políticos los privilegiaran, les dieran beneficios que no les daban a otros jugadores empresariales, y muchos de esos que por décadas tuvieron esos privilegios, llega nuestro presidente, al cual admiro mucho, es un humanista con un gran corazón y que realmente quiere impactar positivamente a nuestro país. O sea, él está pensando en la posteridad. Y voy a hacer un paréntesis porque es importante que la gente lo sepa. Todos somos humanos, nadie es de bronce ni de mármol, pero el presidente está buscando realmente cambiar la dinámica política, social, económica de nuestro país. Es una labor titánica, o sea, no se va a lograr de la noche a la mañana. Como dice el dicho, Roma no se construyó en un día, y el presidente lo está buscando hacer. Se ha generado muchos enemigos, y la realidad es que se va a tardar. O sea, este proceso no es de la noche a la mañana, se va a tardar en lograrlo, y está fijando los cimientos para que el empresariado, por un lado, tenga una dimensión social, o sea, que sepa que su labor no es meramente de generar utilidades. Obviamente puede dar un bien o un servicio, pero también tiene una responsabilidad con las comunidades en donde opera, con las personas a las que afecta directa o indirectamente. Y por otro lado, yo creo que es importante no meter a todo el empresariado en una caja, porque si hay muchísimos, y lo ha dicho el presidente muchas veces, hay muchísimos empresarios que tienen una gran dimensión social, que son gente buena y que realmente lo que ellos quieren es generar un bien, un servicio por el cual recibirán un beneficio económico. Entonces yo creo que hay que diferenciar en dos grandes ejes: el empresariado, que sigue queriendo lo que tuvo por décadas antes de que llegara nuestro presidente, a separar el poder político del poder económico, porque antes realmente el poder era el económico, ni siquiera estaban juntos, el que mandaba era el económico, y ahora que se separó, es importante generar una dinámica en donde no se suprima ese libre emprendedurismo, pero que realmente hay un piso parejo, en donde no unos pocos, porque tienen relaciones con gente de gobierno, puedan acceder a beneficios sin querer invertir en ciencia y tecnología, sin querer invertir en innovación, en desarrollo. O sea, en México, de hecho, es otro tema que me gustaría tocar. La ciencia y tecnología está muy abandonada, pero en otros países hasta el 80% de lo que se invierte viene del empresariado. O sea, el empresariado también tiene que invertir en ciencia y tecnología. Justamente hoy se firmó un convenio, estuvo el canciller Ebrard, estuvo el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, en donde se busca incluir a todos los sectores para impulsar este sector y otros que beneficiarán mucho a México. Entonces, yo creo que hay que entender la situación en la que estamos viviendo, y hay que apoyar este proyecto de transformación en nuestra trinchera. O sea, cada uno tenemos esta obligación de hacerlo, independientemente de qué nos dediquemos, cuál es nuestra profesión. Ahí está el artículo 31 y 36 constitucionales. Como ciudadanos del Estado mexicano tenemos obligaciones, no solamente derechos, también tenemos obligaciones para hacer que funcione esta gran y bella cohesión que llamamos México. Y cada uno podemos aportar.
Mauricio, acabas de tocar un tema importantísimo y sobre todo en un día como hoy, ¿no? En donde el presidente se reúne con los empresarios, se va a comer con los empresarios. Y tengo entendido que una de las peticiones que le hacen los empresarios es una inversión en energías limpias. Tú formas parte de de varias, ¿no? Pero particularmente de dos que tienen que ver con el tema. Dos comisiones, que es la de cambio climático y también la de ciencia y tecnología, que de una u otra manera, pues cuando hablamos de energías verdes, tienen temas en común. Existen las condiciones, honestamente, ya que están entrando en las discusiones de la reforma eléctrica y demás, existen las condiciones para que México pueda tener una armonía, una comunión con los empresarios rumbo a una transición energética que sea positiva para el país. ¿Existen estas condiciones? Yo creo que sí, Meme. O sea, definitivamente México tiene un gran potencial en el rubro energético. Ya lo quisieran Alemania, Francia, los países nórdicos, tener este gran potencial por el lado de los recursos convencionales y por el lado de los recursos no convencionales. O sea, las energías verdes están en los no convencionales dentro de ese rubro y tenemos un gran potencial eólico, un gran potencial solar y también un gran potencial de hidrocarburos que la prospectiva estratégica muestra que lo vamos a tener que seguir utilizando a futuro. Tenemos que migrar, obviamente, a energías verdes, invertirle más a lo solar, a lo eólico, a lo hidroeléctrico también, pero no podemos desaprovechar el gran potencial que tenemos en hidrocarburos tampoco. O sea, yo creo que cuál fue la traición de la derecha, de los reaccionarios en las últimas 3, 4 décadas. La traición fue haber visto el tema energético bajo una óptica meramente económica, en donde cada vez más importaban el gas, importaban el producto refinado de refinerías del exterior, especialmente de Texas, de los Estados Unidos, alegando que era más barato producirlo, pero nunca se tomó en cuenta la óptica de seguridad nacional. Y también muchos tenían intereses en las refinerías extranjeras, tenían intereses económicos en una vil y perversa traición a la patria. ¿Qué es lo que sucedió? Que poco a poco las 6 refinerías con las que contamos se fueron abandonando, la producción fue bajando década tras década del 81, que no hubo una construcción de una refinería nacional hasta nuestro presidente actual, que está haciendo la 7ª refinería. Esto es muy importante hacer énfasis, que esta refinería tiende a una concepción de seguridad nacional de impulsar, darle valor agregado, y voy a utilizar términos económicos, darle un valor agregado a nuestra materia prima, que es el hidrocarburo. ¿Qué hacían antes? Vendían el hidrocarburo sin refinarlo a un precio muy barato, muy, muy barato, y luego lo compraban ya refinado de regreso. Entonces, lo que se hacía es que se exportaba una gran cantidad de hidrocarburo, más cantidad de la que se importaba, pero se pagaba más por la menor cantidad que se importaba porque era ya un producto que se pasaba por un proceso de transformación, que es la refinación. Entonces, ¿cuál era la dinámica? Que decían que teníamos un superávit, pero definitivamente no tenemos un superávit, tenemos un déficit porque en materia económica, en cuanto al dinero, se estaba pagando más por lo que se importaba que lo que nos estaban pagando por lo que se exportaba. Entonces esto operó hasta que llegó el presidente y dijo, por un lado, se está operando en estas refinerías muchas menos de la mitad de la capacidad que tienen, de la capacidad instalada, menos de la mitad de las 6 que ya existían, más esta 7ª que va a aumentar el potencial de refinación, lo cual le va a dar un valor agregado a nuestro recurso, que es de la nación, es de todas las y los mexicanos. Entonces, esto que se está haciendo trae una óptica de seguridad nacional. El presidente lo está haciendo de una manera muy patriótica y yo creo que algunos por desconocimiento o algunos por perversidad lo están criticando sin ver que la soberanía energética, México tiene el potencial de lograrla. Hay países que no lo pueden hacer, que es a lo que se atienen muchos países, pues nada más a diversificar las importaciones para que un solo país no los tenga dominados, exportándoles el 80-90% del energético que ellos requieren, lo cual todos sabemos que no es nada bueno cuando un país te tiene controlado de esa forma. Entonces, muchos países que no tienen el potencial energético de México, a lo que pueden atenerse es solamente diversificar
sus importaciones, pero México no lo necesita. O sea, México puede lograr una soberanía energética plena con nuestros grandes recursos. Y no me limito solo a los energéticos, meme. O sea, tenemos más de 11,000 kilómetros de costas a los 2 océanos con más tráfico comercial. Tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera con el país económicamente más poderoso, que el presidente, el único país que ha visitado es los Estados Unidos, y yo aplaudo esa decisión porque son nuestros vecinos y podemos tener una colaboración, pero bajo nuestros intereses también. Ellos tienen claro muy cuáles son sus intereses. Nosotros tenemos que hacer nuestra perspectiva estratégica y decir, estos son nuestros intereses, y negociamos para que a ambos nos vaya bien y fortalecer nuestra región. Pero lo que se hacía antes era un servilismo, algo que nada más atendía a los intereses del exterior, porque ni siquiera se tomaba la molestia de hacer un análisis. Y la verdad es que me llama mucho la atención que en el pasado se las daban de muy técnicos, de muy preparados en el exterior, pero les estaba fallando el análisis económico, ya sea por perversidad o por incompetencia. Pero es una de esas dos, o sea, no hay de otra, viendo cuál fue la dinámica energética en el pasado. Vuelvo al tema, porque todo tiene que ver al final del día. Y pareciera que desde algún punto de vista, desde algún sentido, aquellos políticos y empresarios que forman parte del Grupo del Norte o que estaban muy... una señora, recuerdo que me lo mencionaba, me decía, pasamos a estar de la bota de España a estar bajo la bota de Estados Unidos. Entonces, estos estados que están mucho más cerca de Estados Unidos, no todos, y lo digo en serio, pero sí hay muchos políticos que dijimos, es que es nuestra política y nuestra política funciona y nuestra política es prácticamente copiar lo que hacen en otros países, y así nos la llevábamos. Pero cuando hablamos de qué es lo que está pasando en México, vemos que estas obras, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, etcétera, el presidente lo está enfocando hacia el sur. Tú que eres de Nuevo León y que eres diputado y eres de Morena, ¿qué es la perspectiva que tienes en el sur? ¿Qué ha pasado en el sur del país que no ha permitido que detone o que se desarrolle como lo han hecho estados en el norte de México? Yo creo que se les ha abandonado, o sea, históricamente no se les ha volteado a ver, no se ha buscado que tengan un proceso educativo desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, que se les apoye. O sea, muchos de aquí, de Nuevo León, tienen una falsa concepción del mérito. Oye, pues sí, es muy a todo dar tener éxito cuando naces, te dan todo lo que necesitas de comer, te dan un techo, te dan recreación, que el ser humano está comprobado psicológicamente que necesita recreación, te dan una educación de muchísima calidad, pues obviamente ese apoyo familiar que nadie tuvimos mérito para haberlo hecho. Y te lo digo muy sinceramente, la gente que me conoce, inclusive en la bancada y todos saben que yo nací en el municipio con más ingreso per cápita de América Latina, no solo de México, sino de América Latina. Me dieron una educación de mucha calidad, pude aprender idiomas, pude estudiar maestrías, apoyado también por becas y por el apoyo familiar. Y eso no lo tuvo muchísima gente en nuestro país. O sea, si analizamos los índices de movilidad social, que ni siquiera son de México, son internacionales de la ONU, vemos que en países como México es bajísima, bajísima. O sea, de 10 personas que nacen en la pobreza, 9 se quedan en esa situación. ¿Por qué? Porque naces y en vez de que puedas estudiar, puedas desarrollarte, puedas tener tu ingesta alimentaria correcta, pues muchos tienen que ponerse a trabajar desde que ya tienen una edad en la que puedan hacer cierto oficio manual. Y eso está pésimo. O sea, un niño o niña tiene que estar estudiando, tiene que estar nutriendo la mente, tiene que estar leyendo, que eso es otro tema que se está perdiendo en la humanidad. Y Giovanni Sartori, que fue un gran jurista, pero también filósofo, habla de la frivolización de la humanidad porque estamos perdiendo el hábito de la lectura. O sea, cada vez es menos la gente que lee, y la lectura, a diferencia del ejercicio pasivo de ver la tele, te permite, por un lado, ejercitar la mente, es como el gimnasio de la mente, y por otro lado, aprender de un tema que pudiera ser muy benéfico, dependiendo del tema que se está leyendo. Entonces, este hábito lo tenemos que retomar. He hablado con Paco Taibo muchas veces, y de hecho mi casa de gestión, que te voy a invitar el año que entra, va a tener una biblioteca comunitaria, 4 computadoras para hacer investigación para niñas y niños, jóvenes, para personas que no necesitan hacer investigación, pero quieran ir a leer por recreación. Tenemos que retomarlo. Yo creo que la lectura es un detonante de un cambio social profundo, y tenemos que impulsar la educación en los estados del sur. O sea, aquí he tenido tantos debates, pero muchísimos,
y hasta yo que soy muy pasional me he enojado y hasta dejado de hablar con familiares y con amigos por el tema del mérito mal comprendido. O sea, que muchos creen que ellos están en una posición de privilegio y tienen cierto ingreso porque ellos se esforzaron y todo. Pues oye, ¿cómo puedes comparar tu situación en donde tuviste todo el apoyo familiar? ¿Cómo lo puedes comparar con alguien que pudo haber nacido en un pueblo remoto, en medio de la sierra, donde tuvo que empezar a trabajar desde una edad muy temprana, contigo, que tuviste las mejores escuelas, que te apoyaron siempre? O sea, no hay forma de comparar, y para mí es muy evidente, pero vuelvo a lo que dije hace 20 minutos, el pensamiento grupal está tan arraigado que cuando se empieza a comentar este mito, pues todos se lo reafirman. Y hay muchísimos mitos colectivos que brotan, y no significa que la gente sea mala o inconsciente, pero sí es gente que necesita retar más su sistema de creencias. Y no quiero ser polémico, pero en muchos ámbitos, no solo el político, el religioso, Claro. el económico, el social. Y es difícil, o sea, es difícil escindirse de ese pensamiento grupal, pero yo sí tengo esperanza de que hay muchos que sí entienden esta situación, que aplauden que el presidente esté haciendo la refinería en el sur, que esté haciendo el Tren Maya en el sur, que quiera impulsar el istmo de Tehuantepec. Ese corredor es importantísimo. O sea, si vemos el comercio, son de los dos polos norte septentrionales, Asia y Europa, y al tener antes de Panamá, le estamos recortando la ruta a las mercancías que se comercian. O sea, es una visión del presidente muy certera, muy geopolítica, bajo un ángulo geopolítico, y lo aplaudo completamente. O sea, si vemos Panamá, son alrededor de 80 kilómetros en el lugar donde está el canal de Panamá, y en el istmo de Tehuantepec, que está más al norte, y como decía, pues el comercio viene de los polos septentrionales norte, son un poquito más de 200 kilómetros, 220. Entonces, en verdad, va a beneficiar mucho y va a poner en el mapa a México en el comercio internacional. Y esto yo no veo a los grandes peritos en economía de la derecha que estén aplaudiéndolo. O sea, nada más están buscando mentiras y desinformación para golpear al presidente en vez de aplaudir las acciones que están fortaleciendo a nuestro país. O sea, tenemos que fortalecer a México para generar bienestar. O sea, viéndolo bajo la óptica mundial, los países debilitados, pues se los comen vivos del exterior. O sea, tenemos que estar fuertes en todos los ámbitos. Y vuelvo a lo que tú comentaste, el empresariado es un sector, y lo ha dicho mucho el presidente, muy importante para nuestro país. Y yo sí creo y conozco muchísimos empresarios con gran dimensión social y con gran interés por trabajar por México y por apostarle a México. No como otros que nada más andan sacando sus divisas y que no le están apostando a nuestro país. O sea, yo veo muchos que sí le apuestan a México, y por eso es importante no poner en la misma canasta a todo el empresariado. Hay muchísimos, y yo diría que la mayoría, que sí están con el país, con el presidente, y hay que buscar abonar todos para el bienestar colectivo y el bienestar nacional. Estoy de acuerdo, ¿no? Sí lo he mencionado acá, no todos los empresarios son malos. Creo que el propio presidente lo ha dicho, hay de empresarios a empresarios, y partamos por definir qué es un empresario. Normalmente vemos que los empresarios ya son más grandes, no quiere decir que no haya jóvenes empresarios, pero hay muchos que heredan y que cuando llegan y lo tienen, como lo tienen tan fácil, pues quieren seguir bajo esta ruta fácil. Y el gobierno se los facilitó históricamente, ¿no? Ahí tenías a Enrique Peña Nieto haciendo decretos para condonar impuestos de forma desmedida, y vaya, o sea, hablamos de necesitamos poner fronteras, hay que poner límites, como en toda relación, si no pones límites se vuelve tóxica. Y ahí hay un tema muy importante que ha sido como históricamente abanderado por la derecha, de la famosa meritocracia. En la comisión o sea, me encanta el tema de la meritocracia porque creo que también tiene mucho que ver con estados del norte y los estados del sur, pero en una comisión como ciencia y tecnología, por ejemplo, yo te pregunto, o sea, supongamos una persona que vive en Oaxaca, que se despierta a las 5 de la mañana y va a trabajar un joven, ¿no? Que se despierta súper temprano y va a estudiar y recorre kilómetros para llegar a la universidad y entonces regresa y luego trabaja. ¿Qué no tendría este joven el mérito suficiente como para obtener algún tipo de beca en ciencia y tecnología, supongamos? O sea, ¿por qué siempre se ha centrado como en, es que tienes que trabajar y conseguirlo más?
y entre más trabajes, más te lo vas a merecer, pero en los hechos no vemos que los que se friegan y que se despiertan temprano y que trabajan y trabajan y trabajan, lo estén ganando. O sea, y este mito de la meritocracia creo que sí vale la pena que lo pongamos sobre la mesa. No estamos diciendo que no trabajes, no estamos diciendo que no le eches ganas, pero creo que sí existe ahí una utopía, una leyenda urbana con el tema de la meritocracia, ¿no? No, definitivamente. O sea, es un mito que se ha reforzado colectivamente en donde no ven la realidad de otros. O sea, ven su realidad, ven su vivencia, como dijo Ortega y Gasset, ven lo que ellos han vivido, pero no se salen de esa burbuja y decir, oye, mi situación es totalmente distinta a la situación de otra persona. El presidente con el programa de jóvenes construyendo el futuro justamente está haciendo eso. O sea, está buscando que lleguen las becas a todas esas personas jóvenes que, pues por lo que tú dices, no han podido acceder a estudios, a una beca, a una capacitación que les permita incorporarse al mundo productivo y que puedan tener un ingreso seguro, estabilidad en el empleo a largo plazo. Entonces, estas becas que le ha invertido muchísimo el gobierno de la República de México son muy, muy necesarias para poder darle un piso de oportunidades a las y los jóvenes. Y se necesita no solamente estas becas, se necesita también que las capacitaciones y estos certificados que les dan al término de un año estén vinculados a trabajos que estén a prueba de la automatización y la robótica que ya está viéndose en la actualidad, pero que los documentos de seguridad nacional de prospectiva futuro ponen que van a impactar no solamente los trabajos manuales, sino intelectuales. Entonces, tenemos que hacer un análisis muy detallado de qué labores se van a requerir en las próximas décadas, o sea, que el futuro no nos agarre desprevenidos. Yo tuve un profesor de prospectiva estratégica, Tomás Miklos, que él decía algo muy sabio que en verdad se me grabó en la clase, que el futuro no se predice ni se adivina, el futuro se construye. O sea, nosotros podemos plasmar a 10 años un escenario tendencial y decir, oye, de este escenario podemos hacer estas cuestiones con este presupuesto para poder llegar a un escenario más favorable. Entonces, México necesita apoyar a la juventud, necesitamos que empecemos a invertirle muchísimo, ya se está haciendo, pero creo que siempre hay, todo es perfectible, siempre hay rango para mejorar a las capacitaciones, a las carreras técnicas y profesionales y las que realmente se van a requerir, porque lo que estamos viendo es que muchas veces se puede preparar un joven en alguna profesión y luego no encuentra trabajo. O sea, eso se ve muchísimo, que le echaron ganas, traen buenísimos promedios, pero no encuentran trabajo y es una crueldad, es algo muy, muy desfavorable para nuestro país, que haya tanta gente valiosa que le echó ganas, que realmente pudo terminar sus estudios y que inclusive ellos no tienen esta oportunidad de ingresar al mundo productivo. Entonces, yo creo que es importante que las empresas también le entren al análisis junto con el sistema educativo público y privado. O sea, no solamente el público y empezar a hacer estas capacitaciones, porque si nos agarra desprevenido el tema de los algoritmos, de la automatización de la robótica, pues en verdad puede generar un tema de inclusive hasta guerras. O sea, los documentos de seguridad nacional hablan de cómo pues la población mundial sigue en aumento exponencial, pero los trabajos no van a ese ritmo. Entonces, sí es una bomba que va a explotar y lamentablemente muchos de la clase política a nivel mundial no han abordado el tema por un tema psicológico de que no lo ven próximo. Realmente solamente las almas muy nobles siembran sabiendo que la cosecha la va a tener alguien más. La mayoría nada más siembra lo que sabe que le va a beneficiar en el corto plazo. Y yo creo que sí tenemos que buscar sembrar esos pues capacitaciones y carreras que se van a requerir a futuro. Sí, sí requiere inversión igual que en ciencia y tecnología. O sea, actualmente, porque también la IP no le ha entrado a esta inversión, estamos en el 0.3% del Producto Interno Bruto, del PIB, en ciencia y tecnología, en innovación. Hay que buscar en los próximos años que sea más, pero también que la IP
entre, porque eso también a largo plazo les beneficia. O sea, no se ve el beneficio a corto plazo, pero tienen que tener una visión a largo plazo que esa inversión les va a beneficiar mucho a 5, 10, 15, 20 años. En el tema, me lo estás mencionando y creo que es muy claro. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, que existe con la inversión en ciencia y tecnología aquí en México, con la que les encanta compararnos con Estados Unidos? Veíamos que hoy invitaban a México, Estados Unidos invita a México a participar en esta nueva expedición a la Luna, ¿no? La NASA dice, vénganse Sí, para acá, hoy se Estados Unidos firmó. dice, vénganse para acá, vámonos otra vez, vamos de regreso a la Luna e invitan a México. Vemos que México, al menos yo vi en esta administración, que es como de necesitamos crear lo hacía con Argentina, con los países de América Latina, necesitamos crear nosotros también, pues nuestro espacio para ir al espacio, para realizar estas investigaciones, expediciones y demás. Pero vaya, creo que, y corrígeme si me equivoco, que tú tienes mucho más claro el panorama, la diferencia recae en justamente la iniciativa privada, que mientras en otros países están metiéndole lana, aquí en México están buscando sacarle lana. Y vemos cómo había fideicomisos y cómo había Le diste el proyectos clavo. que justamente el CONACYT beneficiaban a la iniciativa privada y decías, bueno, oye, pero, ajá, ¿y cuándo vas a beneficiar conozco y me han llegado N cantidad de mexicanos, pero tengo una lista, por ejemplo, de productores que ellos crearon sus propios extractores para hacer jugo de granada. Y me dicen, es que nosotros queremos buscar un financiamiento para ver esto, cómo lo podemos hacer. Y hay mucho, o sea, México, yo siempre lo he dicho, México podría gobernar el mundo si quisiera. Somos ingeniosos Claro. hasta la médula. Pero ¿por qué el financiamiento aquí, digo, en vez de que se vaya a los que tienen el talento, se termina yendo a los empresarios? ¿En dónde recae esta premisa de que solamente a través de ellos podremos llegar a alcanzar Claro. la gloria? Pues. Qué bueno que levantaste este punto porque es una colusión del pasado. O sea, definitivamente CONACYT estaba coludido completamente y era toma dinero y ni siquiera había una supervisión. O sea, no había una auditoría de decir, a ver, ¿realmente lo estás utilizando algo que impulse a nuestro país o realmente nada más estás tomándolo para ti, para tus quehaceres? Entonces, no había esa supervisión y los daban al compadre, los daban a los que tenían cierto poder, ciertos conectes con la clase política. Justamente hoy a las 11 de la mañana firmaron este acuerdo, el proyecto Artemis de la NASA, y también trae un tema muy importante de equidad e inclusión. O sea, lo que se busca es poner en la luna a la primera mujer y a la primera persona de color, de tez oscura. Entonces es muy importante que México, y esto también es un mérito del presidente, que lo platicó con la vicepresidenta Kamala Harris, en donde ya se incluyó a México, se hizo la firma, estuvo el embajador de Estados Unidos, y claro que se tiene que incorporar a la IP, o sea, tiene que entrarle. O sea, se quejan mucho de que es que es poca la inversión. Pues sí, pero vete a países como Alemania, como Suecia, como Estados Unidos, y más de la mitad de lo que se invierte en ciencia y tecnología viene de la IP, viene de las empresas que ya de manera sistémica están invirtiendo en ciencia y tecnología porque saben que eso es lo que los va a hacer productivos. O sea, tenemos que ser productivos con base en la innovación, en los procesos eficientes y no con base en que haya buena relación del empresario con un político y con salarios bajos. O sea, no podemos ser productivos queriendo que los salarios sean míseros y que no haya seguridad en el empleo. Pues no es así. O sea, hay que ser competitivos por lo que te digo, por ciencia y tecnología, por innovación, por invertir en investigación y desarrollo, por realmente tener procesos que sean eficientes, que produzcan un bien de manera eficiente y que podamos competir con todos los países del mundo y que no tengamos que estar importando tecnología, que estar atenidos al exterior. O sea, y esto también tiene que enfrentar su responsabilidad los empresarios, en donde por un tema de comodidad, porque recibían muchos de los grandes empresarios muchos favores políticos, entonces estaban dormidos en sus laureles y querían ser productivos con salarios bajos, con procesos no eficientes, pero que no les importaba porque tenían este favoritismo de la alta cúpula política en los 3 niveles, federal, estatal y municipal. Y ya no es así. O sea, y hay muchos que ya se han subido a esta transformación, realmente quieren apoyar al país, y hay otros que siguen golpeando
golpeando, que siguen queriendo que regresen estas dinámicas que nada beneficiaron a nuestro país. O sea, México tiene un potencial tremendo, meme. O sea, a mí que me gusta la historia y analizo todas las intervenciones del siglo XIX, todas. O sea, hay gente que se le olvida algunas de ellas. En el 29, 8 años después de que nos quitamos el yugo español, ya andaba el mismo imperio español queriendo invadirnos. Después en el 36 con los pobladores de Texas, en el 38 en la guerra contra los franceses por un tema de un pastelero en la Ciudad de México, en el 47 con la invasión de los Estados Unidos que nos quitaron territorios como California, Nuevo México, Arizona, partes de Utah y de Oklahoma. O sea, realmente, si analizamos nuestra historia, vemos, y obviamente también el 62 con Napoleón III y Francia, que impuso a un monarca austriaco que fue Maximiliano. Si vemos todo esto, el común denominador de todas estas intervenciones ha sido nuestra debilidad interna. Y muchas veces el cortoplacismo, el egoísmo de muchos del sector privilegiado, en donde solamente se fijaban en su propio interés, no les importaba vender el país a una corona española con tal de ellos, en lo personal, tener un beneficio. Y luego vemos una dinámica del siglo XXI, que yo digo que las dinámicas se repiten, o sea, cambia la geopolítica, cambia la tecnología, el avance en el pensamiento, pero seguimos teniendo dinámicas que atienden a egoísmos, que atienden a un tema de condición humana, y por eso también es importante analizar la historia y no cometer los errores que han cometido otras generaciones. Tenemos que ir más allá. Yo en verdad, con todos los empresarios que conozco, les trato de transmitir esto, de decir, a ver, en verdad tenemos que fortalecer a nuestro país. O sea, por favor, abonen a esta transformación. Es como quererle tirar piedras al piloto del avión. Pues eso no le beneficia a nadie. Tenemos que fortalecernos, tenemos que ser un país a la vanguardia, que esté en el concierto de las naciones más avanzadas y que cada uno de los casi 130 millones de mexicanos y mexicanas tenga oportunidad de salir adelante, tenga una educación de calidad, tenga servicios para que pueda vivir una casa digna y todo eso que se requiere para tener una vida plena, para ser felices. Y me da coraje con toda la potencialidad que tenemos, meme, porque México tiene una gran potencialidad. Estamos desperdiciándola por estos egoísmos, por esta visión cortoplacista, en vez de ver el futuro. O sea, yo la verdad es que sí me he llevado muchas decepciones en mi corta vida, pero sí tengo mucha esperanza. Estoy contento, estoy pleno de estar formando parte de un gran movimiento que, como todo en la vida, pues claro que hay cuestiones que se pueden mejorar, pero las vamos a mejorar y las vamos a tratar de impulsar en los próximos años. Entonces yo creo que es importante que si hay gente de la oposición que pudiera tener una buena voluntad, que recapaciten, que realmente vean cómo pueden aportar a que se beneficie México y quitarnos esos egoísmos y esos mitos que tú bien decías del mérito, que es no ver la realidad y no empatizar. Yo creo que esa es una palabra clave, no empatizar con otras personas que tienen una realidad distinta a la que tenemos nosotros. Ahora, Mauricio, la pregunta del millón aquí es, desde tu trinchera en la Cámara de Diputados, siendo secretario de la Comisión de Cambio Climático, siendo secretario de la Comisión de Ciencia, desde tu trinchera, desde lo que hoy estás desempeñando, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás proponiendo? ¿Qué estás votando? ¿Cuáles han sido las iniciativas que has presentado? Digo, yo sé que acaban de empezar la legislatura, bueno, ya van a terminar este primer periodo, pero ¿qué estás haciendo? Porque por supuesto aquí la gente me dice que estoy de acuerdo, pero y luego, ¿no? ¿Y luego qué pasa? Mira, uno muy importante es la digitalización de toda la tramitología. A ver, ahí cuando hay te nos discrecionalidad, congelaste tantitito, empezamos justo con la corrupción. digitalización. Ándale. Está un poquitito digitalizado. Entonces, si quieres, lee. A ver si quieres otra vez, échale. Parece que ya te descongelaste.
A ver, aquí nada más en lo que se nos descongela tantito, pero parece que ya. A ver, aquí están. Parece que ya. Entonces vamos de nuevo con qué es lo que está haciendo el diputado Mauricio Cantú desde su trinchera. Aquí, ahora sí ya. Ya te tengo de nuevo. A ver si me escuchas bien. Ahí está. Se va a volver a conectar en un minuto, pero creo que es muy interesante esta plática. Estoy muy contenta de poder tener esta plática porque, como les digo, es un diputado de Morena, pero él nació en Nuevo León y nació en uno de los municipios pues, más ricos, que más percibe. Él es de San Pedro Garza García, o sea, no estamos hablando de cualquier municipio, es de Nuevo León, pero es de San Pedro Garza García. Entonces, pareciera que algunos, o sea, como que nos parece a veces hasta extraño decir, bueno, se está expresando con una conciencia histórica que para algunos parece raro que se encuentre, se está expresando con una conciencia también de, bueno, es que esto es lo que está pasando, estos son los problemas, no todos los empresarios son malos, creo que es algo que les he dicho mucho por aquí, no todos los empresarios son malos, pero creo que como benditas relaciones, a todos nos dejan lecciones, como toda relación es necesario ponerles un límite, es necesario, los límites son sanos. Quienes les hayan hecho creer a ustedes que los límites no eran sanos, pues está de la patada. Los límites son sanos, es sano poner estos límites, es sano que uno diga, bueno, hasta aquí llegaste. Y la responsabilidad del gobierno es crear políticas públicas que justamente sirvan para eso, para beneficiar a la inmensa parte de la población, no nada más a un grupo chiquito. Entonces, vaya, creo que hoy un ejemplo muy claro de todo esto es bendita dictadura de esta administración que tiene para sentarse con los empresarios y escucharlos. Benditas dictaduras, ¿no? Vamos a llamarlas así, benditas dictaduras que se tienen en donde el presidente se sienta con los empresarios, platica con ellos, los escucha y les dice, bueno, pues aquí está el A, aquí está el B, aquí está el C. No creo que perfectamente podemos entrar en estas dinámicas de quién es quién, ¿no? Miren, aquí quiero compartirles, de hecho, algunas imágenes que compartimos en estos grupos de WhatsApp sobre la salida del presidente López Obrador de estas reuniones, ¿no? Aquí está el presidente saliendo de la reunión de la comida con los empresarios, ¿no? Y aquí lo pueden ver a él irse. ¿Y quién está acá? No, miren nada más. Bendita dictadura que hace que el presidente se siente con Azcárraga, el dueño de Televisa. No, ¿qué dictadura tan más extraña? Yo lo digo una y otra vez. ¿Qué dictadura tan más extraña en donde el presidente de México, al que tachan de dictador, al que tachan de comunista, al que tachan de socialista, de autoritario, no sé qué tanto, se sienta con los empresarios, platica con ellos, les cuenta anécdotas históricas, les cuenta uno que otro chascarrillo y les escucha y les dice, bueno, ¿qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que se necesita? En esta reunión, como ya sabemos, siempre está presente Romo. Entonces, Alfonso Romo, que era el jefe de la oficina, el presidente López Obrador, hoy se vuelve como este enlace nada más y trabajan de forma coordinada para hacer esta comunión como con los empresarios, ¿no? Entonces, le digo, bendita dictadura en la que vivimos, que le permite al presidente de la República, todavía tengo tos, pero bendita dictadura que nos permite ver cómo el presidente se sienta con los empresarios. Digo, eso es una cosa muy extraña, es una cosa muy, muy rara, ¿no? Pero bueno, estamos esperando todavía que se conecte de nuevo el diputado para continuar con esta entrevista. Me faltan unas cuantas preguntitas, no me voy a extender mucho más, pero creo que es importante profundizar justamente en esta dinámica. Ahora, por ahí me estaban preguntando por ahí el tema del ruido. No soy yo, oigan, ¿ya ven cómo estoy hablando y no se escucha el ruidito? Pero ahorita que se conecta el diputado está ahí viendo algunos temas de conexión porque ya se nos estaba congelando mucho. Vamos a retomar con él. Pero vaya, voy con algunos de sus comentarios, ¿no? Nos dicen, hay de todo y sinceramente creo que sí hay un despertar de conciencias en todo México, en todo el mundo. Dicen, yo igual creo que va por senador, bueno, ya le están echando porras aquí al diputado. Pues todavía no nos dicen. A ver, déjame aquí, le voy viendo con el equipo. A ver, creo que ya, ahora sí. Ya regresó. Entonces, aquí ya le están echando porras, ya lo están candidateando, espérense, ya que si senador, que si gobernador. Eso luego se lo pregunto, pero déjenme terminar primero esa entrevista, luego le pregunto eso. Ya está aquí Mauricio. Mauricio, ya tenemos de regreso. Estabas justamente contándonos, bueno, ¿qué estás haciendo desde tu trinchera como diputado para, pues, equilibrar un poquito el barco en tema de ciencia y tecnología, de energías verdes, ¿no? Hablemos de eso. Sí. Mira, estaba contando cómo se cortó
la digitalización. O sea, yo creo que es importantísimo ver los antecedentes. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí te escucho. Es que se estaba cortando. Vemos antecedentes muy favorables cuando quitamos la discrecionalidad de la tramitología y en los tres niveles, una ley general a nivel federal, estatal y municipal. ¿Qué sucede? En muchos trámites, y son miles de trámites a los tres niveles, cuando queda discreción de un funcionario, se presta para la corrupción que ese funcionario pida un dinero para agilizar el trámite o para decidirlo, aunque los criterios de evaluación para otorgar licencias, permiso, aunque esté muy claro, cuando está a discreción, se da en muchos casos la corrupción. Entonces, cuando tú, por medio de la digitalización, por medio de algoritmos, puedes establecer una forma fácil que las personas hagan ese trámite y puedan obtener un permiso sin que se involucre una persona, estás impulsando la productividad, estás bajando enormemente la corrupción, o sea, es un golpe certero a la corrupción y estás quitándole dolores de cabeza a las personas para todo tipo de trámites. Y me voy desde los más básicos, para licencias, para pasaportes, para el INE, para muchísimos trámites básicos hasta más complejos como el permiso ambiental para una obra, el permiso de construcción ante los municipios. O sea, están en los tres niveles esta tramitología y un lastre para nuestro país es cómo esta tramitología se ha burocratizado mucho y se ha impregnado de corrupción. Y muchas veces son en los niveles más bajos, hasta los medios y altos, en donde se da esta corrupción cuando queda discreción de una persona. Entonces, es muy importante y espero que el periodo que sigue, ya estamos por terminar a 7 días el periodo actual, me apoyen con esta iniciativa. Otra iniciativa que traigo es en el tema de seguridad nacional. En el tema de seguridad nacional hay una cuestión que pocos entienden, que es la generación de inteligencia. La inteligencia no es espionaje, no es un tema de, pues, detrás de la cortina, de espías. O sea, es un tema de hacer decisiones con base en información. Y se tiene que hacer una inteligencia económica, inteligencia de infraestructura, inteligencia energética, inteligencia social y obviamente esta inteligencia que llegue a los tomadores de decisiones. Entonces es muy importante que los analistas que tiene el gobierno, que están en el CNI y en diversas instituciones, que puedan compartimentalizar esta información para que cada tomador de decisiones, llámele secretario de un ramo, llámele director general, decisiones que se le otorgue sistémicamente esta información. Eso es muy, muy importante. En el tema de justamente lo que decía de la meritocracia, a mí no me gusta usar el término servicio profesional de carrera, porque cuando estaba Fox en los últimos 2 años, 2005, dice que impulsó eso y fue un fiasco y fue un gatopardismo de la fregada. O sea, realmente no me gusta utilizar ese término, pero sí se necesita establecer, y el presidente está de acuerdo en diferenciar los puestos técnicos de los políticos y que haya un sistema en donde esos puestos de miles de funcionarios que están en los tres niveles, a nivel federal, estatal y municipal, y que pudieran tener 100% una labor técnica, que no les interesa entrar a la política, nunca andan grillando, y no hay por qué, si ellos están haciendo su chamba, que cada que cambie un presidente municipal, un gobernador, un presidente, pues se les esté, pues sí genera un problema institucional en donde no hay esta curva de aprendizaje y estos expertos que se pueden ir incorporando en diversos sectores para mejorar la gestión pública. O sea, muchas veces se ha visto que las intenciones son muy buenas, pero los cómo, o sea, las intenciones son los qués,
Los cómo, bajarlo ya específicamente, estrategias, líneas de acción, plazos de cumplimiento, indicadores que midan el desempeño en el tiempo y hagan los ajustes, porque nada va a ser perfecto a la primera. Todo necesita sus ajustes en el tiempo. Esto lo tiene que hacer pues gente que realmente haya adquirido la experiencia. Entonces yo sí quisiera que los funcionarios actuales en los próximos 15, 20, 30 años pues tengan esa seguridad del empleo. Entonces hay que diferenciar aquellos puestos políticos de los técnicos y un sistema meritocrático para poder ir subiendo en el escalafón. Por otro lado, sí se necesita también un certificado verde, o sea, incentivar en el sector de turismo, en el sector productivo, para aquellas empresas que no hacer un análisis ambiental, pegarle durísimo con sus diseños industriales a la naturaleza, a otros seres vivos, en vez de tener esa visión, que sea una visión en armonía con la naturaleza. Analizar los procesos de la naturaleza y decir, oye, voy a utilizar la luz natural en vez de andarle pegando durísimo con luz artificial. Voy a utilizar el agua natural de la lluvia en vez de estar contaminando, pero también hay que incentivarlo y a los que lo estén haciendo hay que darles este certificado verde que vamos a ver hasta dónde se pueden otorgar beneficios, pero sí hay que incentivar a que actúen de esa forma. En el tema, y esto no quiero generar polémica, pero sí lo voy a impulsar y desde la Constitución, o sea, reforma constitucional, desde la mera Constitución, artículo 473, en donde se establezca una protección a todo ser sintiente. O sea, he leído mucha documentación y es un tema también pues, de sensibilidad. O sea, el ser humano, el Homo sapiens, hemos evolucionado por cientos de miles de años, pero también hemos desarrollado un ego, hemos desarrollado una percepción muy centrada en nosotros, sin ver que hay muchísimos otros seres sintientes que merecen nuestro respeto y que merecen protección de nuestro marco legal. Yo sé que estamos todavía a nivel mundial en pañales en este aspecto. O sea, cuando analizo la historia, cuando estaba el tráfico de esclavos en los siglos anterior al 19, el 18, y salían congresistas, parlamentaristas, está el caso de Wilberforce en Inglaterra, está el caso de Thaddeus Stevens en Estados Unidos, está el caso de Morelos en nuestro país, y que alzaron la voz y dijeron, ¿sabes qué? Está muy mal lo que están haciendo con este tráfico de esclavos, y que mucha gente de la sociedad ni siquiera se para a analizarlo, ni siquiera se para a analizar que mucho de lo que consumen está piscado el algodón o está los jabones hechos por estas manos de esclavos. No se paraban a pensarlo y luego llegaban estas voces a los órganos deliberativos, a los parlamentos, a los congresos, a decir esto tiene que parar, esto tiene que acabar, y que muchos los tachaban de locos, los tachaban de radicales, y ahorita, en el siglo XXI, lo vemos en retrospectiva y decimos, oye, ellos tenían pero toditita la lógica, la razón de su lado. Y en ese entonces se veían como radicales. Si ahorita mucha gente que ha alzado la voz, entre ellas está la senadora Jesús Rodríguez, que lamentablemente ya no está en el Senado, pero ella alzó la voz, ella es vegana y comentaba cómo estamos los seres humanos siendo muy crueles con otros seres que se ha comprobado con los estudios neuronales, se ha comprobado que tienen la capacidad de sufrir y que los humanos no les ha importado. Y esto la verdad yo voy a utilizar una palabra fuerte, sí es terrorífico que como especie, por tener el poder que nos ha dado nuestra inteligencia, que hemos evolucionado, porque a veces se nos olvida que somos parte del reino animal, somos mamíferos, y el humano pues ha logrado el poder no por su fuerza física, porque hay muchos animales que nos ganan en fuerza bruta, en fuerza física, pero hemos logrado este poder por nuestra inteligencia, por nuestra conciencia de cómo funcionan las cosas, y debemos de ser sensibles ante otros seres sintientes. O sea, sí tenemos que legislar para que por lo menos, o sea, yo también soy realista, o sea, no soy, el idealismo es un faro conductor, es una brújula que te permite avanzar hacia un destino utópico, hacia un destino favorable, pero tenemos que poner los pies en la tierra y decir hasta dónde podemos ir avanzando.
O sea, yo sí veo la realidad y digo, ahorita podemos avanzar en darles esta protección constitucional como seres sintientes y como dignos de tener esta protección constitucional por provisión constitucional. Ya después, yo creo que los humanos del siglo XXIII, XXII, nos puedan voltear a ver y dejaron los cimientos, ya después inclusive pudieron adquirir estatus de sujetos de derecho, que eso es lo ideal, que sean sujetos de derechos y que se les respete como tales, porque la inteligencia no puede ser la medida en la que se otorga un derecho. O sea, tiene que ser un tema de que si son perceptibles de sufrir, si pueden deprimirse como los humanos, si pueden sufrir como el humano. Está comprobado, los puercos que están en un corral pequeño están traumados, se les ven los ojos, se les ha hecho estudios neuronales. No podemos seguir actuando de esa forma a futuro. Y yo creo que los humanos en 100 años, en 200 años, pueden voltear a vernos y decir, oye, estos humanos que dieron los primeros pasos, pues quedaron en la posteridad como gente sensible, como gente de corazón que avanzaron en ese aspecto. Entonces, eso también, justamente el lunes, esa iniciativa todavía no la presento, la voy a presentar este lunes. Espero recibir apoyo. Ya hay otros países, Alemania, España, que lo ha incorporado, no constitucional, sino en sus leyes secundarias, pero creo que es importante dar este paso y vamos a dejar un gran precedente para la humanidad. O sea, yo creo que este gobierno se ha caracterizado por esa empatía y yo creo que es importante extenderla más allá de nuestra especie. Hay que extenderla a otros seres vivos. Hay más iniciativas en tema de comercio electrónico que está pues muy mal regulado. Vamos muy atrasados en el tema de comercio electrónico. Tenemos que buscar impulsar una regulación y también bajo bases fiscales justas. Muchas veces se aprovechan aquellos que efectúan este comercio digital. Y obviamente pues impulsar muchísimo las becas para aquellas personas patriotas que quieran capacitarse, ya sea en una universidad nacional o inclusive en el extranjero, pero es muy importante que la normativa, porque hay un vacío también en la ley de ciencia y tecnología, que la normativa marque claramente cuando el perfil va a aportar para México, porque no se vale que de nuestros impuestos estemos financiando, como en el pasado, muchísimos que iban a estudiar sus doctorados, sus maestrías, y luego se quedaban a trabajar para una empresa en el extranjero y nunca volvían a México. U otros que volvían, pero tampoco aportaban para el bienestar nacional, solamente se ponían a trabajar en empresas. Por ejemplo, becar a alguien que estudia una maestría o doctorado, que está más que claro que va a ir a dar a una empresa de negocios, pues está muy bien, si eso es lo que quiere y todo, pero también erogar recursos del Estado mexicano que son limitados y que hay necesidades ilimitadas. Ese es el eterno problema económico, en donde siempre va a haber necesidades ilimitadas y recursos limitados. La labor de un buen hombre o mujer de Estado, un estadista con esa visión, que yo creo que nuestro presidente lo es decidir a dónde voy a asignar ese presupuesto. Siempre va a haber más necesidades. O sea, claro que todos los países tienen necesidades ilimitadas y el presupuesto es limitado. Lo que tenemos que buscar es que ese presupuesto tenga un efecto multiplicador y que realmente llegue a los que más lo necesitan. Y el empresariado, y discúlpame, creo que me he extendido muchísimo. No, hombre, tú sí genera la polémica que quieras. Aquí ya tienes un club de fans que dice, yo le entro, que si necesita apoyo yo le entro, en donde ya hay gente que te dice que dónde vas a poner aquí la casa de gestión, que te quieren donar libros. Digo, está muy padre. Entonces tú síguele generando polémica. No, eso está genial. Y les voy a invitar, va a ser en febrero, para que asistan y que vayan también. O sea, porque platicándolo con mi equipo de trabajo, les decía, oye, pues aunque no venga mucha gente que realmente sepa que aquí tienen su casa, que pueden venir a leer, a quedarse toda una tarde, siempre va a haber una persona de planta para atenderlos, que pueden realmente superarse, porque yo estoy convencido del que lee ejercita la mente y tiene una mayor perspectiva, y esa mayor perspectiva te da una mayor empatía. O sea, te permite salirte de tu realidad, de tu burbuja, para poder entrar a realidades de otras personas. Entonces yo creo que sí, pues va a estar padre esa casa de gestión.
Y sí es importante que la óptica del empresariado, no solamente moral de ayudar a los que menos tienen, sino también pragmática. O sea, yo creo que el argumento pragmático nunca se ha tocado y es importante también tocarlo ante ellos. O sea, decir, a ver, a tus intereses también beneficia que seas empático y que ayudes a los demás. O sea, en verdad no es sostenible que todo siempre vaya a beneficio de tu sector, que se genere una mayor desigualdad. Esto es insostenible, es un modelo insostenible y como personas, ellos les va a beneficiar a ellos, a sus hijos, sus nietos, que sean mucho mayor empáticos y que tengan dimensión social. Y yo también estoy segurísimo, Meme, y aquí también voy a generar un poquito de polémica, que en el ocaso de tu vida como empresario, te va a dar mucho más satisfacción saber que todas tus obras fueron a dar para beneficio de personas en el ámbito educativo, de salud, de alimentación, en diferentes rubros que se necesitan, y no que acumulaste a lo bestia, no te vas a llevar un solo peso. ¿De qué te sirve ser el más rico del panteón cuando no dejaste una obra atrás? Hay un caso que me llama mucho la atención de Andrew Carnegie. Él llegó a ser el hombre más rico del mundo a finales del siglo XIX. Hizo un imperio del acero, construyó las grandes ciudades de Estados Unidos, el acero de sus empresas. Y fue gacho, iba a decir una palabra más fuerte, pero fue muy gacho con los trabajadores. O sea, hubo represiones, hubo muertes ante los trabajadores que pedían sindicalizarse, que pedían mejores condiciones de trabajo. Pero cuando vende su empresa, que le entra el financiero de ese entonces, JP Morgan, él le entra como ya un pensamiento de decir, ya estoy viejo, ya me queda poco de vida, y había acumulado una cantidad tremenda de dinero. Pero al final dijo, oye, quiero hacer obras benéficas, y donó todo su dinero. Por eso ya no se escucha de descendientes de este empresario, pero donó todas sus obras para universidades, para salas culturales, conciertos de música, y al menos se dio cuenta de eso en el ocaso de su vida. Hubiera sido mejor de joven desde que empezó a hacer su gran imperio. Pero yo creo que bajo esta óptica el empresariado también tiene que ver que a ellos les va a dejar más satisfacción en verdad impactar positivamente a su entorno, a su sociedad, a su país, más allá del beneficio económico. O sea, el que ha leído El Principito se da cuenta cuando está el contador de estrellas y llega el Principito y ¿qué estás haciendo? Pues contando las estrellas. ¿Y para qué? Pues para saber que son mías. ¿Y de qué te sirve saber que son tuyas? O sea, obviamente están hablando del dinero. O sea, ¿de qué te sirve saber que tienes todos esos miles y miles de millones cuando realmente ni los vas a usar, y esos pueden impactar a millones? Tus acciones, o sea, ¿cuánto poder tienen para realmente impactar a millones? Yo creo que todos tienen que sumar, o sea, y más al país, a la gente que le permitió generar esos millones. Estoy de acuerdo. Oye, Mauricio, pues aquí tienes a la gente encantada. Ahorita vamos a poner tus datos de redes sociales para que veo que se quieren sumar mucho con el tema de los libros, quieren hacer ahí una donación de libros. Entonces, vamos a mantener ese contacto. Creo que sería la banda está comprometida. Entonces, aquí la banda ya se comprometió con eso. Pero yo quiero hacerte una última pregunta y tiene que ver con una de las comisiones en la que eres integrante, y es la de la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Ustedes, como diputados, tienen la atribución exclusiva de vigilar el presupuesto, y para eso está la auditoría. Aquí hemos hablado sobre el auditor, el actual auditor, sobre las modificaciones que hizo al edificio, ¿no? A un edificio relativamente nuevo de la auditoría, que es prácticamente, pues hizo una remodelación el auditor. Hemos hablado de los errores que ha cometido la auditoría, que le han restado muchísima credibilidad en los informes que ha entregado. Claro. No se nos olvida esta corrección de plana que le hizo el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a la auditoría con esas resoluciones, y que hoy es un tema constante. Entonces, yo te pregunto, como integrante de esta comisión, ¿ustedes han cuestionado? Tengo entendido que no tiene mucho que citaron a los miembros de la auditoría, pero ¿lo han cuestionado? ¿Cómo evalúas el trabajo de la auditoría? Creo que es indispensable cuando hablamos de una administración que se caracteriza por luchar en contra de la corrupción, por querer hacer las cosas de forma diferente, o sea, por una administración del presupuesto enfocado al bienestar, lejos de ser como un tema de Robin Hood, de quitarle a los ricos para darle a los pobres. Vamos a equilibrar la balanza. Entonces, hablando en plata, ¿cómo está trabajando el auditor desde su perspectiva? Mira, yo creo que deficiente, yo creo que se debe hacer mucho más.
Los invito a leer el artículo 79 constitucional, porque nuestra constitución, a diferencia de otras, se va inclusive a reglamentaciones específicas en muchos temas. O sea, es muy, muy amplia, es muy larga en comparación con otras constituciones del mundo. Y el 79 justamente, pues habla de la auditoría, de las funciones, y la auditoría tiene una función dual. Por un lado, tiene que vigilar todo el presupuesto de egresos de la federación, todo, o sea, todo ese presupuesto que va a dar a estados, va a dar a municipios, va a dar a universidades públicas, órganos desconcentrados, e inclusive va a dar hasta empresas. Todo ese presupuesto, por mandato constitucional, lo puede auditar la Auditoría Superior de la Federación, aunque sea en otros niveles de gobierno. Eso en primer lugar. ¿Cuál es su primera labor? Ver que no se malversen los fondos, o sea, vigilar que ese gasto se haya ejercido y que no se haya canalizado para una persona o para un grupo o para fines que no eran los indicados en la planeación que se hizo de esa dependencia que ejerció el gasto. Entonces, esa es una de las funciones primordiales, que no haya corrupción, que realmente ese gasto se haya comprobado por diferentes medios, que estén las facturas, que esté la fotografía, los videos, las personas que recibieron el apoyo, que firmaron. Hay muchas formas de comprobarlo, pero tienen que auditarlo. Y luego está la otra función, que es que se hayan cumplido los objetivos del que ejerció ese gasto. Esa función es todavía más difícil, más compleja. Entonces tú dices, bueno, sí, ya se comprobó que se ejerció ese gasto, pero realmente en lo que se ejerció, ¿está abonando para los objetivos que tuvo esa dependencia o no? Porque también ahí se da la corrupción. Muchas veces es porque el compadre tiene una empresa de algún bien o algún servicio, o inclusive ni la tiene y la compra a otra persona y la vende a sobreprecio, y que no esté abonando para los objetivos. Entonces, esas funciones las tiene que hacer la auditoría y obviamente ser muy duro. O sea, casi tiene que actuar bajo una óptica de fiscal y presentar las denuncias, presentar la documentación bien fundamentada de todos aquellos casos en donde no se está, por un lado, se puede estar malversando el dinero o por el otro lado, se está utilizando en cuestiones que no abonan a los objetivos que trazaron para pedir ese presupuesto. Porque como tú dices, o sea, la ASF, la Auditoría Superior de la Federación, depende exclusivamente de la Cámara de Diputados. No es de todo el Congreso, no es del Senado, sino que depende y da cuentas a la Cámara de Diputados. Y obviamente la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, que también por mandato constitucional, Hacienda tiene que mandarlo el 8 de septiembre y este proyecto se discute en comisiones y se vota en pleno antes del 15 de noviembre. Lo acabamos de aprobar. Entonces, si alguien pidió un presupuesto, dijo, yo lo estoy pidiendo porque tengo estos objetivos, por eso lo pide, o sea, lo tiene que justificar. Entonces, si no se están cumpliendo esos objetivos, pues claro que la auditoría tiene que entrar al kit y tiene que señalar las cuestiones que están mal. El problema es que muchas veces se toma una actitud pasiva en donde no sé si por falta de celo profesional, falta de competencia o otras razones peores, pues no siempre se presentan esas denuncias, no siempre se presentan con energía esas cuestiones. Entonces yo creo, Meme, que sí se necesita prestar mucha atención al acompañamiento del gasto y también en ese aspecto, todavía no tengo la iniciativa, pero la estoy platicando con varios diputados y diputadas, de buscar la manera de que no sea ex post el análisis de las auditorías. O sea, porque de nada sirve que un año después de que se ejerció el gasto se esté apuntando algunas cuestiones que fallaron. Pues se tiene que hacer en el tiempo. O sea, si a partir de enero va a entrar el PEF 2022 y luego nos van a estar enviando los reportes hasta agosto del 23, lo correspondiente al 22, pues ya es muy tarde. Entonces tenemos que buscar la manera de poder auditar en tiempo para hacer las recomendaciones y que la Cámara de Diputados ejerza correctamente su función de control, que la función de control es de las más importantes de los órganos deliberativos y que no sea una mera simulación como hacer para que aparente que se está haciendo algo. No, o sea, sí tenemos que tomar la batuta en ese aspecto, pero también hay que ser justos. Sí necesitan más auditores, más contadores, más gente con ética y con experiencia, con ética y capacidad
para poder hacer todas estas auditorías, porque es un presupuesto enorme y todo esto pues se tiene que auditar. Entonces, ¿qué sucede? No hay un número exacto, pero nomás para que te des una idea. Más del 85% de los municipios de México no se auditan. No se auditan. O sea, estamos hablando que alrededor del 14%, 15%, son los que llegan a auditorías bajo la concepción de que es poco el monto, entonces no dedican recursos humanos y tiempo para auditarlos. Entonces les dan manga ancha para hacer lo que quieran a muchos presidentes municipales. ¿Y qué es lo que sucede? Muchos de esos municipios que son de poblaciones pequeñas, pues son los que más la sufren. O sea, estamos hablando de la mayoría de la población que están en esas zonas. Estamos hablando de cientos de municipios en estados que necesitan que ese presupuesto vaya para apoyar a la gente que vive allí, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y que muchos de esos municipios de esos estados no se están auditando. Entonces eso tiene que cambiar. O sea, lo platicamos y pues me incorporé, estaba activo, porque lamentablemente muchos de los roles que se toman pues son muy pasivos, sino que hay que proponer y hay que buscar la manera de eficientar esa labor. Pero sí no puede seguir como está. O sea, para contestar concretamente tu pregunta, tiene que haber un cambio definitivamente en la manera en la que se ejercen estas auditorías. Entonces el asunto sería fortalecer la auditoría, que existan más elementos, pero en cuestión del auditor particularmente, ¿consideras que valdría bien un cambio de auditor o fortalecer al auditor? Mira, honestamente no tengo los elementos para comentar ese tema, si se requiere otro auditor o el actual, simplemente con un marco normativo distinto. Yo nunca he platicado con él, no lo conozco, pero sí pues me gustaría analizar más el perfil, hacer las modificaciones legales que se requieran y si vemos que no ha dado resultados, cambiar al auditor. O sea, que no nos tiemble la mano de hacerlo, pero sí es algo que me gustaría ser muy responsable y no hacer una aseveración cuando todavía no tengo los elementos suficientes para formar una opinión a favor de que se retire o a favor de que se mantenga. Y por último, te voy a hacer una pregunta capciosa. Espero que tú me puedas dar guía en esto. Y tiene que ver con una resolución que emitió la Suprema Corte sobre la Ley General de Comunicación Social. Mi pregunta es, ¿la van a discutir? ¿Está sobre la mesa? ¿Sabes si de purita casualidad se hablará sobre esta, es la ley secundaria de la Ley General de Comunicación Social, que todos conocemos como Ley Chayote, en los tiempos de Enrique Peña Nieto? Entonces, la Suprema los obliga a ustedes como diputados hasta el 15 de diciembre, a ponerle ya fin a la discrecionalidad en esa ley. ¿Sabes si está sobre la mesa, si se va a discutir en estos días o qué va a pasar? No, desconozco, pero a mí no me ha llegado, te soy muy honesto. Definitivamente el tema se tiene que regular, no puede haber discrecionalidad, pero prefiero no hablar al respecto porque desconozco. O sea, okay. Yo sé que se debe de cumplir con el plazo, pero no sé si lo vayan a hacer. Yo te diría, a ojo de buen cubero, de bote pronto, que no creo, porque estamos a jueves, no va a haber sesión hasta el siguiente martes y ya el miércoles se acaba el periodo ordinario. O sea, ya termina hasta el 1 de febrero, que reanuda, que ese es otro tema que no voy a tocar, pero se necesita ampliar el periodo ordinario. O sea, no vivimos en el siglo XIX en donde para trasladarte a tu distrito te tomaba días. O sea, ya ahorita no es así y tenemos que sesionar más. O sea, es más... Sí, estoy de acuerdo. Y la vida en el siglo XX y medio del año. Entonces, se tiene que poner un tercer periodo ordinario o ampliar los dos existentes. Pero ese tema en verdad desconozco, entonces sí, pues no te pudiera contestar. Pues bueno, voy a estar muy pendiente del tema. Es algo que por supuesto creo que todos hemos coincidido en que Morena es el partido que trae como la responsabilidad moral. Estamos hablando de una ley que ha sido olvidada, que fue el regalito de Enrique Peña Nieto para los medios de comunicación.